En esta mañana nos encontramos con Andrés Ederi, caricaturista y humorista gráfico, que va a presentar en la Feria Internacional del Libro este libro para niños que tiene el título de El pollito que no quería soñar. Y de él vamos a hablar en instantes porque la presentación es el día de hoy, ¿verdad? No. ¿No? ¿Cuándo es? Ya lo presenté. Ya lo presentaste, uy, qué vergüenza, pero pensé que lo ibas a... Lo presenté el domingo presentar. 30. Y yo vivo en Madrid, Sí. y vine especialmente para la presentación. Y llegué el viernes y me voy esta noche. O sea, he venido una semana. Has venido una semana, Sí. apenas. Cuéntanos de qué trata este libro de El pollito que no quería soñar. Bueno, es la historia de unos animales que viven en una granja y lo que conlleva el estar seguro de la comida y lo que pueda pasar afuera, y sin embargo se pasan la vida soñando con ser algo más. El gallo quiere ser un cóndor, el gato quiere ser un otorongo, y hay un personaje que es el principal, que es el pollito, que cuando la voz en off le pregunta a él con qué está soñando, el pollito no dice que con nada, que él prefiere aprender a leer mapas y a juntar su comidita, y uno no sabe por qué. No tiene ninguna intención de soñar. Y se desvela al final del libro, ¿no? Es la sorpresa del libro, el saber por qué el pollito no quiere soñar como el resto de sus animales, ¿no? Y es una metáfora bonita, ¿no? Porque cuando te preguntan ¿en qué sueñas?, ¿no? ¿Con qué sueñas? Y a veces uno se lanza a decir cosas que anhela y a los que aspira, pero a veces no piensa en lo que uno realmente quiere. Sí, exacto. Es más o menos, esa es la forma más racional de leerlo. Y a la vez también los animales que viven dentro tienen miedo de los animales que admiran pero están fuera. Y una de las intenciones del libro, claro, esa es cuando uno quiere usar términos, como te digo, lo racional, como somos adultos. Yo quería hacer un mensaje a favor de la migración y abrir las puertas y en contra de las fronteras, pero muy poca gente lo leyó. Y más bien las interpretaciones que voy recibiendo son variadas, ¿no? Eso es muy alucinante. Ya no es parte de mí, sale, y me pasa lo mismo con las viñetas de política. Quiero dar un mensaje con la viñeta y la lectura es otra. Y precisamente yo quería hablar también de tu faceta como humorista gráfico político, ¿no? Todos los días en El Comercio nos regalas una viñeta que muchos retuiteamos, muertos de risa en la mañana, y nos arranca una sonrisa en medio de todo. Gracias por el retuiteo. Y quería preguntarte cómo se concibe esta viñeta, cómo, te lo preguntaba detrás de cámaras, ¿no? Cómo reducir todo un contexto político a veces complejo en un cuadradito chiquito y en unos dibujos con los personajes, por supuesto, coyunturales, pero que te explican prácticamente todo. Como te decía también, básicamente hay que estar muy informado, ¿no? O sea, no solamente periódicos en línea, sino youtubers que hablan de política, todo tipo de material, incluso el mismo Twitter sirve mucho para medir cuándo está muy caldeado. Y utilizo todo eso, lo meto en la olla y después tengo que hacer mi vida diaria, que es ir a recoger a mis hijos caminando hacia el colegio, o cuando me estoy duchando, o cuando lavo los platos. Te digo de duchar y lavarse los platos porque no sé qué tiene que ver el agua, pero me ayuda bastante. Muchas veces en la ducha es cuando se me ha ocurrido el dibujo. Entonces, es ese proceso, la información. Y entonces pensar, hoy quiero hablar sobre, yo qué sé, Dina Boluarte. Entonces, ¿cómo lo hago? Y la idea aparece sin que me lo proponga, pero porque ya me estoy machacando mucho con la información que tengo dentro, ¿no? Yo te mencionaba, por ejemplo, esta que es una de mis viñetas favoritas tuya, que es una que se publicó durante el periodo de PPK, en esa época en la que estaban censurando ministros, pero uno detrás de otro. Y tú hiciste una viñeta de Keiko con su traje de chef y los cuisitos, ¿no? En la parrilla, ¿no? Un poco... Y te resumía un panorama complejísimo, ¿no? Porque venían de censurar al ministro Saavedra, habían ido por no sé qué otros ministros más, ahorita no los recuerdo. Sí, Saavedra fue... Claro, o sea, empezaron con lo fuerte, ¿no? Y cuando se dieron cuenta, todos fueron cayendo, un castillo de naipes.
Mira, el proceso exacto para hacer esa viñeta no lo recuerdo. Pero lo que sí te digo es que ese personaje del Pepe Cuy a mí me ayudó muchísimo. Porque era el muñecote que simbolizaba toda la campaña de PPK. Entonces utilicé cuyes no sé cuántas veces, innumerable cantidad de veces. Daba mucho juego. Entonces por eso es que los hice como cuy a la parrilla, ¿no? Claro, y un poco que recoges también características de los personajes que graficas, ¿no? Yo recuerdo mucho haber visto también a PPK dibujado en sus primeros meses de gobierno con su flauta, ¿no? Él estaba en otra a la flauta, mientras creo que el contexto político... Claro, es que yo tenía la sensación... Claro, una cosa también es la parte en la que estoy informado y todo eso, y otra es la sensación que me genera el personaje, ¿no? Yo tenía la impresión de que el señor se había metido a jugar ajedrez cuando en realidad era un fulbito de barrio, ¿no? La Copa Perú. Sí, no. El mundialito del porvenir. El señor no estaba... y también lo dibujé de Citripio, por ejemplo, ¿no? Robot sí. que se dedicaba a los idiomas en Star Wars. Sí, era eso, ¿no? Me parece que estaba un poco desconectado. Tanto así que se lo comieron, ¿no? Se lo comieron rápido. El que no estaba nada desconectado fue su vicepresidente. Ese claro, sí que sabía. Que ahí sí... Ese sabía más que el otro. Que ese sabía más que todos. Sí. Claro. Y, por ejemplo, ¿cómo coges esta esencia también de los personajes políticos, ¿no? O sea, siempre hay como que esos guiños que los artistas o los humoristas siempre toman de estos personajes para convertirlos en una suerte de figura fija, ¿no? O sea... Sí, eso es... muchas veces los humoristas gráficos somos también caricaturistas, ¿no? Que es una cosa que, por las veces que he leído las biografías de los humoristas gráficos, casi todos empezamos en el colegio dibujando a los profesores. Y es la primera vez que nos enfrentamos a la autoridad. Y, por ejemplo, a mí eso me motivaba muchísimo, porque podía llegar a ser peligroso incluso. Entonces, ese tipo de inicio de los humoristas gráficos con caricatura, o sea, yo pienso que terminé siendo caricaturista porque no era buen retratista. Me salían las cosas más grandes, la nariz, qué sé yo. Pero me gustaba mucho la caricatura. Me gustaban mucho las caricaturas de Carlín, que fue el primer dibujante que vi desde chiquito y que admiré. Y entonces, con ese background de saber sacar rasgos para representar a alguien, es que te empiezas a fijar en cosas de su cara que expresan su personalidad. Siempre hay algo que los delata. O en actitudes también, ¿no? O sea, y eso es lo más curioso, porque llegas a retratar y a graficar actitudes, ¿no? Sí, lo intento, ¿no? Como te digo, es el aprendizaje que se inicia en el colegio. Y claro, uno se da cuenta que mientras más puedas captar la esencia del personaje, más risa vas a generar. En este caso eran mis amiguitos del colegio y ahora en los lectores del diario. Y hay a veces incluso políticos que prácticamente se ponen en bandeja para imitadores, para humoristas gráficos. Claro, para los discípulos, imitadores, ¿no? Cuando veo los imitadores a Carlos Álvarez y JB, y me doy cuenta que están haciendo lo mismo que hago yo, solamente que ellos tienen la posibilidad de hablar y moverse, ¿no? Pero es muy parecido, ¿no? Muy parecido, sí. Claro, porque, digamos, Pedro Castillo con el sombrero se convirtió en un must del gráfico que lo simboliza, ¿no? Después cuando aparece el sombrero solito, ¿no? Hay una viñeta también extraordinaria tuya que aparece el sombrero solito y es como que, ¿y ahora qué hago, no? Está un poco perdido. Y esa sola pieza te explica también mucho del contexto, ¿no? Sí, claro, yo recuerdo que, a ver, el sombrero solito, claro, sin el sombrero el señor no figuraba, ¿no? Era Claro. como si fuera invisible. Y al final, este presidente que tuvimos, a ver, haciendo un recuento, ¿no? Creo que pasamos unos 15 años de un gobierno que prácticamente europeo. O sea, no era perfecto, ¿no? Pero era estable, o sea, había una estabilidad, había una posibilidad de soñar. Esta es una base y llegaremos a algo, seguramente en 20 años
tendremos al gran presidente que nos merecemos. Empieza con Toledo, con un Alan García II totalmente reformado y con Ollanta. Y después PPK con Keiko, que le hace la vida imposible. Y claro, después de esa pelea, después de Vizcarra, después del COVID, necesitábamos algo que nos salvara y llega Pedro Castillo, que fue lo que faltaba en el empujón para irnos ya para caer en el vacío. Al barranco. Andrés, yo quería finalmente invitarte a que lean y busquen el libro. Es un libro muy bonito. Gracias. Vamos a volver al libro. Y yo quería que le dediques algunas palabras a este libro para niños, que tiene todo tu talento gráfico y que además manda un mensaje muy bonito. Bueno, ¿lo puedes decir aquí? Sí, sí. El libro está muy bonito, no es porque lo haya hecho yo. Me demoré 2 años en pintarlo. Si lo compran y lo ven, se van a dar cuenta. Y el mensaje es muy positivo, ¿no? Tuvo mucho que ver la personalidad de mi hijo Nicolás, que tiene 9 años y que es un niño que siempre está intentando traspasar las fronteras de lo que nosotros le brindamos, ¿no? Tanto en lo seguro como desde chiquito me hacía preguntas del tipo ¿qué hay más allá del universo? ¿O qué es el infinito? Entonces él me motivó bastante. Y los niños, dicho sea de paso, están siempre muy presentes en tus viñetas, por cierto. Sí, es que me genera mucha ternura, siempre ha sido así. Siempre, no sé... me siento cómodo dibujando niños y niñas, porque a veces ellos mismos, cuando tienes un problema muy complicado, te pueden dar una solución muy rápida con una simple forma de razonar. Somos los adultos los que complicamos todo. Exactamente, siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Muchas gracias, Andrés, por haber estado con nosotros. Gracias. Ha sido Andrés Ederi, que ha estado con nosotros en Al Vuelo.